semana pasada sobre el sistema de tuberías en serie. Voy con un poquito de, digamos, si quieres, de paciencia ahora, porque obviamente estamos recordando algunos conceptos pasados y después ya trabajaremos con un poquito más de celeridad, pero me parece que estas primeras clases es importante que más bien vayamos con paciencia. Entonces, verán, de lo que habíamos conversado la clase anterior, yo les había indicado, no sé si pueden, Inti, se puede colocar exactamente. Ya. Ya. Les había indicado un método para solucionar los problemas de tuberías en serie. Bueno, realmente hay diferentes métodos, incluso el Robert Mott en su texto también indica una metodología para cada uno de los sistemas de tuberías que se quiera resolver. Así que si de pronto ustedes quieren revisar también el método que está ahí en el texto de Robert Mott, no hay ningún problema. O sea, lo importante es que finalmente se obtenga la respuesta. El método que les propongo, de alguna manera, ha sido producto ya de algunas ocasiones que se impartió la asignatura de mecánica de fluidos, también del aprendizaje que se ha tenido de manera colectiva con los estudiantes. Entonces, creo que este es uno de los, digamos, un método que es bastante sencillo de entender y que finalmente nos va a conducir a obtener los resultados. Para resumir un poco el método que estoy explicando, ahora lo voy a colocar en la pantalla para que ustedes lo recuerden, lo que pusimos la semana pasada. Decía que este método en sí tiene algunos pasos que hay que seguir de alguna manera, de manera ordenada, ¿no? Claro que cada problema tiene su forma específica de solución, pero lo que voy a exponer se ajusta bastante bien a cualquier problema de máquinas de fluidos. Entonces, lo primero que siempre tienen que recordar es que necesitamos, primero, comprenderlo bien al problema. Entonces, aquí hay que tomar un tiempito, ¿verdad? En el tema del enunciado del problema. Recuerden ustedes que al final el problema, desde un punto de vista gramatical, es un párrafo nada más. Y que internamente cada párrafo tiene un conjunto de oraciones. Entonces, cada oración va desde un punto seguido hasta otro punto seguido. Y lo que sí es seguro es que en cada oración hay información. O sea, entonces, si no se comprende lo que dice esa oración, no es bueno ir a la otra oración, porque uno se pudiera confundir. O sea, de por sí, cada oración tiene información precisa. Entonces, hay que leerlo con detenimiento, hay que comprender los datos o las incógnitas que puede tener esa oración para luego ir a la siguiente. Con esa información, ¿no?, comprendida ya del enunciado, hay que hacer la representación gráfica. Aquí también hay que tomarse su tiempo. Decíamos que también, miren, esta representación gráfica puede ser, en algunos casos, hecho con dibujos a doble línea. Para eso sí hay que recurrir ya a conceptos de dibujo técnico, o también a una sola línea, ¿no? Lo que sí tiene que tener toda la información, no importa que sea un croquis. Un croquis, como ustedes ven aquí, es un dibujo que tiene toda la información, lo que sí no está a escala, pero tiene toda la información. Y por tanto, lo que ustedes dibujen no se necesita que esté a escala, pero que sí tenga toda la información que se requiere para poder resolver el problema. Entonces, este croquis de aquí es un dibujo a doble línea, o también en algunos casos ustedes pueden también hacer un dibujo a una sola línea. Si es un dibujo a una sola línea, tiene que colocar solamente la simbología que se corresponde con cada uno de los accesorios nada más. Y si no lo recuerdan o no lo quieren hacer, pues tienen que hacer un dibujo a doble línea donde sí se identifica plenamente ya la figura de cada uno de los accesorios. Obviamente que esto aquí, el dibujo a doble línea les toma más tiempo y para asuntos de exámenes, pues es más conveniente trabajar con dibujos a una línea, ¿no? Porque ya queda perfectamente definido a través de este dibujo el diagrama hidráulico. Luego de eso, decíamos que hay que trabajar con el sistema de unidades, ¿verdad? Esto es importante porque si no se ubica en un espacio,
los sistemas de unidades se corre el riesgo de que en el transcurso del ejercicio o del desarrollo uno se confunda con facilidad en el sistema de unidades. Y realmente cuando uno ya, digamos, genera esta confusión, el resultado ya no va a salir. Entonces lo importante es que mejor en un principio no se tengan claro cuáles son los datos o las unidades que se están entregando como parte de los datos, y luego que se tenga claro cuál es el sistema de unidades con el que se va a entregar los resultados, que de por sí podrían ser dos. Se podría utilizar el sistema internacional o el sistema de unidades de Estados Unidos, cualquiera de los dos. Pero antes de ello, obviamente, se tiene que tener los datos y luego, a través de factores de conversión, se puede llevar las unidades eh, y los datos a cualquiera de estos dos sistemas de unidades. Una vez que ya se lleve los datos a estos sistemas de unidades, pues simplemente se aplican las fórmulas y ya el resultado sale por añadidura. Es decir, por ejemplo, si ustedes quieren calcular la potencia, ¿no? Ya sabemos que la potencia es igual al caudal por la carga agregada y por el peso específico dividido para la eficiencia. Entonces, si voy a calcular la potencia y realmente no tengo en cuenta los datos, al final yo no sé en qué unidad me está saliendo la potencia. Pero si los datos los incorporo solamente o coloco de acuerdo a un sistema, por ejemplo, el sistema internacional, entonces ya sé que la potencia me va a salir en vatios, porque obviamente en el sistema internacional la potencia se mide en vatios. Ahora, si les digo a ustedes que la potencia es igual al caudal por la carga y por el peso específico, obviamente si quiero que la potencia me salga en vatios, pues el caudal tengo que incorporarlo en unidades del sistema internacional, que en este caso sería metros cúbicos por segundo. La carga en metros y el peso específico en newtons sobre metro cúbico. Entonces, si yo tengo la precaución de incorporar, digamos, los datos con base al sistema internacional, entonces ya por añadidura me va a salir la respuesta también, en este caso la potencia, en el sistema internacional. Si no tengo ese cuidado, entonces, por ejemplo, si yo coloco, qué sé yo, el caudal en litros por minuto y la carga en metros y el peso específico, no sé, puede ser en libras sobre el cúbico, pues no sé realmente qué es lo que me está saliendo de ahí, ¿no? Es muy complicado ese tema. Y hay que multiplicarlo por factores para ver si es que llegamos a alguna unidad que se pueda entender. Lo más fácil, como digo, es siempre colocar los datos en unidades de un sistema conocido, en este caso el sistema internacional, y con eso estamos seguros que la respuesta va a salir también en términos de ese mismo sistema que estamos utilizando. Lo mismo sería si queremos utilizar o resolver un problema con base al sistema de unidades de Estados Unidos. Entonces, en este caso, pues el caudal tenía que ingresar en pies cúbicos por segundo, la carga tendría que ser en pies y el peso, ¿no es cierto? Pero el peso específico sí en libras sobre eh, sería newtons libras sobre pie cúbico. Entonces, con eso estamos seguros, básicamente, de que la potencia va a salir en las unidades del sistema de Estados Unidos. Entonces, hasta aquí nos quedamos la clase anterior. Ustedes ya habían comprendido el problema que se planteó, habían hecho la representación tanto a doble línea como a una línea, y ya teníamos nosotros hasta aquí, hasta el sistema de unidad. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso. El siguiente paso se refiere al análisis del flujo en el sistema. En este caso estamos hablando de un sistema de tuberías en serie. Entonces solamente tenemos que recordar esto de aquí, ¿no? Que cuando se trata de un sistema de tuberías en serie, el caudal que pasa por cualquier sección siempre va a ser el mismo. Mira aquí el ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una tubería que está, o un sistema de tuberías que están en serie. Tenemos tres secciones, la sección 1, la sección 2 y la sección 3. Entonces, si se trata de este sistema, el análisis de flujo volumétrico no parte del supuesto de que el caudal va a ser el mismo en cada una de las secciones. Obviamente eso se cumple siempre y cuando el fluido no sea compresible, ¿no? Como en este caso. Entonces,
a partir de aquí, pues es sencillo determinar, por ejemplo, la velocidad. Ya sabemos que el caudal es igual a la área por la velocidad. Y si sabemos que el caudal es lo mismo en cada sección, lo único que va a variar en la medida que estamos variando el área es también la velocidad. En la medida que se amplía la sección, se disminuye la velocidad para que se pueda mantener, ¿no es cierto?, esta relación de la igualdad del caudal. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita, como parte mismo ya del paso número 4, que es el análisis del flujo volumétrico. Voy a ahorita, y luego solamente para recordar, vamos a hacer el análisis de la carga, y siempre vamos a partir de la ecuación general de la energía. Es el punto de partida, ¿no? Les decía que esta ecuación, que ustedes deben memorizarla, que no es muy complicada, ¿no? Nos expresa básicamente la primera ley de la conservación de la energía, pero en términos de carga. Y también decía que carga en sí significa energía por unidad de peso. Entonces, esta relación se conoce como carga, ¿no? Y se mide en metros, no es una unidad de longitud, es unidad de carga, pero cuando se simplifica energía sobre la unidad de peso, nos da simplemente unidades de metro, ¿no? Entonces, aquí usted puede evidenciar que la carga, en este caso de presión, en el punto 1, más la carga de elevación en el punto 1, más la carga de velocidad en el punto 1. Así se tiene que leer siempre, ¿no? La carga agregada, carga retirada, carga de presión en el punto 2, carga de elevación y carga de velocidad. Después vamos a volver a repasar esto aquí, pero en principio lo que quiero que quede claro es que siempre que analizamos esta ecuación general de energía, siempre lo vamos a hacer en términos de carga. Y carga significa energía por unidad de peso, ¿no? Bueno, entonces, es la ecuación general de energía, y también como parte de este punto 5 de análisis de cargas, tenemos que recordar que la carga total, ¿no?, va a ser igual, cuando se trata de sistema de tuberías en serie, a la sumatoria de las cargas que se dan en cada uno de los accesorios y tuberías. En este caso, significaría que la carga total que se puede dar en un determinado trayecto es igual a la carga en un punto 1, por ejemplo, más la carga en la pérdida de cargas en el punto 2, más la pérdida de cargas en el punto 3, y así sucesivamente. Ya, entonces, ahorita vamos a hacer este análisis del flujo volumétrico y luego el análisis de carga para ver cómo podemos obtener lo que nos plantea el problema, la potencia, ¿no es cierto?, que se necesitaría de una bomba para poder, digamos, operar ese sistema de tuberías en serie. Listo, entonces voy ahora sí, a colocarlo al texto para volverlo. Entonces, recurramos por favor a los apuntes que se hizo la clase pasada para seguirlo resolviendo el problema. Listo, entonces, por favor, vamos con el punto 3, que es el análisis del flujo volumétrico, y ustedes, aquí estamos. Miren, obviamente aquí tenemos un sistema de tuberías en serie, ¿no? Es obvio, ¿no? Las tuberías están una a continuación de otra, y por tanto es un sistema de tuberías en serie. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos obviamente una sección. Estamos hablando aquí de un acero de N100, cédula 40, y aquí vuelta estamos hablando de una sección menor, vea, de N50, cédula 40, y por tanto la sección estaría, en este caso, disminuyendo. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de analizar, lo único que tenemos claro es que el caudal que pasa por este punto va a ser igual al caudal que pasa por el punto de acá. Por tanto, si aquí le llamamos Q1, aquí llamamos Q2, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que caudal 1 va a ser igual al caudal 2. Ahora, el caudal 1 es igual al área 1, o sea,
la sección transversal en esta tubería multiplicada por la velocidad 1. Y el caudal 2 va a ser igual al área 2 multiplicada por la velocidad 2. Entonces, esto para que ustedes lo tengan en cuenta, como nos dan como dato, en este caso el caudal, y también como tenemos ya la sección de la tubería, podemos calcular la velocidad tanto en el punto 1 como en el punto 2. Recuerden ustedes que el dato de la velocidad es importantísimo porque de ella depende básicamente la carga de pérdidas por fricción. En la medida que se incremente la velocidad, como esta está al cuadrado, ¿no? Se va a incrementar también sustancialmente o de forma cuadrática las pérdidas en la tubería. Por eso es importante encontrar la velocidad. Listo, entonces, por favor, encuentren la velocidad, ¿no es cierto? Hagan ustedes la relación que acabo de explicar. Estoy diciendo que el caudal, ¿no es cierto? 1 es igual al caudal 2. También decía que el caudal es igual al área por la velocidad. Y por tanto, les pido que, por favor, encontremos la velocidad 1 y la velocidad 2. Les consulto, ¿ya los datos ya los tienen ustedes registrados? Antes de... Luis, ¿me confirma? Si ya tenemos registrado todos los datos en el numeral. Nosotros quedamos todavía en sacarlos del enunciado. Ingeniero, todavía no lo tenemos todos. Y no tenemos, íbamos a sacarlos todavía. Ingeniero, no se escucha. Hola, ¿ahí me escuchan? A ver, Sí, ingeniero. Sí. ¿ahí sí? Si tienen alguna duda, por favor, Entonces, en el punto 3 vamos a hacer, ustedes colocan, obviamente, ahí con un buen título, ¿no es cierto? Sistema de unidades. Vamos a colocar 3, punto, espacio, sistema de unidades. Entonces, vamos a ver qué datos tenemos y cómo y en qué sistemas vamos a trabajar. Luego vamos a hacer una tablita y acá vamos a colocar, ¿cierto? Datos del problema. Ustedes ya escriban el nombre completo, aquí no me da para escribirlo con facilidad. Y acá, ¿en qué sistema vamos a trabajar? ¿En el sistema americano o el sistema internacional? ¿Qué creen ustedes? Internacional. Ya, entonces aquí ponemos... Internacional. Ya, sí, ya, listo. O si no, podemos hacerlo de la siguiente manera, creo que se podría hacer un poquito más. Aquí voy a poner datos y aquí mejor colocar. Creo que se vería un poquito mejor. Problema. Y aquí vamos a ponerle sistema internacional, algo así. Ya. Listo. Entonces, primero coloquemos todos los datos que tenemos del problema. Y a la par vamos a colocando al frente lo que se corresponda, ¿no? El primer dato que tienen, ¿cuál es? Caudal. El caudal. Entonces, ¿cuál es el caudal? 24 metros cúbicos hora. ¿Cuántos metros, ¿no es cierto? Cúbicos sobre hora. Sobre hora. Ya. Ahora sí. En el sistema internacional, ¿el caudal en qué unidades se mide? Metros cúbicos segundo. Ya, entonces, ¿cuánto sería eso en el sistema internacional? 0,015 metros cúbicos sobre segundo. Metros cúbicos sobre segundo. Listo. Ya. Recuerden que usted tiene que tener abierto su PDF en la computadora para que, o si no, como ya lo tienen anotado, solamente me dan los valores. Sigamos. ¿Qué más tenemos como siguiente dato?
El diámetro nominal creo que es el... Ya, entonces ahora vamos a ver con los diámetros, ¿no es cierto? Aquí estamos con, aquí pongo aquí dn, 100, ¿no es cierto? 0,40. Aquí ya se me escapó un poquito, ¿cierto? Me pareció un poquito más atrás. dn, 100, cédula, 40. Ya. Eso tenemos como datos. Y aquí ya directamente coloquemos lo que nos interesa, ¿no es cierto? El diámetro interior en metros. ¿Cuánto nos da? Recuerde que había un anexo, ¿no es cierto? Al final, en la que nos indicaba el diámetro interior. Vayan ustedes al anexo que está al final de la... Para los que recién se incorporan, tenían que, les pido que por favor, a ver, aquí tengo un problemita. Tienen que ustedes bajar el texto guía de Robert Mott, no sé si lo tienen, Michael, para que puedan trabajar ya con las tablas respectivas que están al final del texto. Ingeniero, Si usted lo no tienen nos tal vez, puede, Michael. no nos puede pasar el link. Ya, entonces yo ahorita lo voy a incorporar, verán. Como ustedes lo siguen desarrollando, yo voy ahorita a agregar rápidamente a algunos compañeros para que puedan acceder al Drive y lo puedan descargar. Así que me voy a soltar unos 5 minutitos para poder hacer ese trabajo. Los demás, por favor, sigan así me colocando los demás datos del problema y llevarlo ya al sistema internacional. Y después, por favor, Marlon, puede ser usted, Marlon Lamas, para que me presente ya los datos del problema y los datos llevados al sistema internacional. Hasta que ustedes hacen ese trabajo, yo voy a incorporar a los compañeros para que puedan acceder al Drive. Vamos a ver ahorita. Un ratito, por favor. A clases. No sé si ya tiene usted tal vez alguna información completa ya Marlon. Sí, ingeniero, tengo lo que le decía, que la densidad Ya. de 789 kilogramos sobre metros cúbicos. También los diámetros interiores de las tuberías de la DN100 es 0,1023 metros. Bueno, en la tabla lo pone en milímetros. Hay que colocar en metros. Sí, la DN50, en cambio, el diámetro interior es de 0,0525 metros. Asimismo, necesitamos para calcular la velocidad el área de flujo. En la DN100 es 8,213 por 10 a la menos 3 metros cuadrados y en la DN50 2,168 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Eso Ya, ocuparíamos para calcular la velocidad. Perfecto. ¿Y cómo obtuvo el área? El área ahí mismo en la tabla ya nos da. Ya, exactamente. Entonces, en la misma tabla nos dan el diámetro, ¿no es cierto?, en metros y también el área en metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, listo. Ya, ¿algo más se nos está quedando tal vez? A ver, vamos a ver. Faltaría en este caso, la viscosidad dinámica y cinemática, para calcular especialmente la carga de pérdida por fricción en la tubería, ¿no? Porque recuerden que es igual al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro y multiplicado por la carga de velocidad. Entonces, por favor, también determinen se fue la palabra, sí, la viscosidad sí, del fluido, para que puedan determinar el factor de fricción. Ya, entonces tenemos diámetro. Creo que con esto estamos completos, parece. El peso específico también faltaría. El peso específico del fluido. El tipo de fluido también tienen que ponerlo como parte de los datos. ¿Qué fluido es?
Es alcohol metílico. Ya, entonces, para eso busquemos, ¿no es cierto?, el peso específico también. El peso específico, profe, es 7.74 kilonewton metro cúbico. Ya, ¿de qué tabla lo obtuvo? De la tabla B1. Ya, anoten también, por favor, ahí también la tabla, ¿no? Para que lo recuerden después de dónde están obteniendo los valores. ¿Listo? Creo que ya con eso tenemos suficiente información como para poder desarrollarlo. Listo. Ahora sí vamos entonces con el punto 4, que es el análisis del flujo volumétrico. Entonces, considerando la ecuación que acabé de referir, que caudal es igual para cada una de las secciones, por favor, traten de encontrar la mayor cantidad de información a partir de esa fórmula. Y en especial, lo que más nos interesa son las velocidades del fluido por cada una de las secciones. Ese es el dato más interesante. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la carga de pérdidas, ahora lo voy a poner, lo voy a compartir para que usted lo recuerde. Miren, si ustedes se fijan aquí, la carga de pérdidas por fricción en todos los accesorios y también las tuberías siempre va a depender de la carga de velocidad. Y la carga de velocidad depende de la velocidad. Así que ese dato es importantísimo. Todas las cargas de pérdidas tienen relación con la velocidad del fluido dentro de la tubería. Por eso, en este paso del análisis del flujo volumétrico, se tiene que determinar si es posible las velocidades del fluido dentro de cada una de las secciones. Entonces, por eso, determine por favor las velocidades respectivas. Me indican cuál es la velocidad, en este caso, en la línea de succión y en la línea de descarga. Como la sección de la tubería de descarga no es la misma, ¿no?, en cada uno de los puntos, entonces la velocidad también va a ser la misma. Y lo mismo también para la tubería de succión. ¿Listo? Entonces coloquemos ahí la fórmula respectiva, que Q es igual a Q1 y es igual a Q2. Entonces, a partir de ahí, como tenemos el valor de caudal de 0.015 metros cúbicos por segundo, tenemos también ya la sección transversal en metros cuadrados. Entonces, por favor, determinemos las velocidades respectivas, ¿no? F de T, LE sobre D, que multiplica a la carga de velocidad. Y en definitiva, de forma general, podríamos decir que la carga de pérdidas va a ser igual a un valor de K, que es un coeficiente de resistencia, multiplicada por la carga de velocidad. ¿Sí? Entonces, esto aquí es importante porque ya como manejemos después las hojas en Excel, vamos a determinar estos valores de K en función de los accesorios por las tuberías. Pero como acabo de referir, siempre la carga de pérdidas por fricción va a ser igual a un K que multiplica ¿a qué? A la carga de velocidad. Y este K varía básicamente en función del tipo de resistencia, como ya lo vamos a ver. Listo, entonces, ahora sí. Teniendo en cuenta esto, vamos ahorita ya al punto 4. Ya tenemos la velocidad en la línea de succión, la velocidad en la línea de descarga y también ya obtuvimos, ¿no es cierto?, la carga de velocidad, tanto en la línea de succión como en la línea de descarga. Ahora vamos con el punto 5, que es el análisis de las cargas, ¿no? Ya, ahora, para determinar o para calcular las cargas, o para hacer el análisis de cargas, nosotros siempre debemos partir de una ecuación general, y la ecuación general de la energía. Este va a ser siempre su punto de partida, nunca lo olvide. O sea, antes de hacer cualquier análisis de carga, tiene que colocar la ecuación general de la energía. Entonces, voy a volver a compartir la diapositiva para explicar este tema de la carga. Mire.
vamos a otra vez a analizar la metodología que estoy explicando. Miren, estoy diciendo que ya avanzamos con el enunciado del problema, con la representación gráfica, estamos ya con sistemas de unidades, hemos hecho el análisis del flujo volumétrico, ya hemos sabido las velocidades y las cargas, y la carga, perdón, de velocidad, y ahora vamos a vuelta a hacer el análisis de cargas. Y para eso necesariamente tenemos que partir de la ecuación general de energía. Yo había colocado aquí justamente en este gráfico el análisis de carga, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, utilizar la ecuación general de la energía. Es el punto de partida. Voy a dar un poquito más de zoom para que se pueda ver. Miren, pues vamos a escribir, por favor, esta ecuación que está aquí, que es más general que la que está en el texto. No hay problema. A ver, Anthony, usted me puede decir, Anthony Cedeño, esta ecuación de aquí, a ver, nos está expresando aquí básicamente P1 sobre específico. ¿Me puede leer esta ecuación en términos de carga? En términos de carga. Sí, entonces, yo le digo un poquito, verá. La carga de presión en el punto 1, más la carga Más de, carga. de elevación Ya. en el punto 1, más la carga de Velocidad. velocidad en el punto 1, más la carga, agregada, es la que entrega la bomba en este caso, Ah, ya, carga agregada. agregada, menos la carga retirada. Eso es cuando se tiene un motor que retira carga. Por ejemplo, una turbina hidroeléctrica es una máquina hidráulica que retira carga. Ah, ya. ¿Sí? Porque le está retirando energía, digamos, al fluido. No es lo mismo que una bomba. La bomba vuelta le entrega energía de presión al fluido. La turbina hidráulica vuelta le retira energía. Entonces, por eso está como menos esta carga retirada. Y esta aquí es la carga de pérdidas por fricción, que está como H sub L. Carga de pérdidas por fricción. Recuerden que esta carga de pérdidas por fricción es igual a la sumatoria de todas las cargas primarias, o sea, las que se dan en la tubería, más las cargas secundarias, las que se dan en los accesorios. Y este, por lo general, el elemento más, digamos, no es complicado, pero más oneroso de obtener, porque hay que seguir algunos pasos. Listo. Ahora sí usted me lee el segundo término de la ecuación. ¿Esto es igual a qué? Es igual a las cargas de presión en el punto 2, más la carga de altura en el punto 2, y más la carga de velocidad en el punto 2. Ya. Perfecto. No, solamente la carga de velocidad, no es elevado al cuadrado. Todo esto de aquí, B2 al cuadrado sobre 2G, se conoce como carga de velocidad. Obviamente es igual a la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado sobre 2G. Así se calcula. Entonces vuelvo a repetir. Esta ecuación general de energía me dice que la carga de presión en el punto 1 más la carga de elevación en el punto 1 más la carga de velocidad en el punto 1 más la carga agregada, que es la que entrega la bomba, menos la carga retirada, que es la que puede retirar una turbina, menos la carga de pérdidas por fricción, es decir, aquella que se da internamente en las tuberías y en los accesorios, es igual a la carga de presión en el punto 2 más la carga de altura en el punto 2 más la carga de velocidad en el punto 2. Entonces, ya que tenemos clara esta ecuación, ahora vale la pena que veamos básicamente qué es esto del punto 1 y el punto 2, ¿no? Y para eso lo vamos a ver en esta gráfica de aquí. Mire, aquí tenemos el punto 1, ¿sí se nota? Y aquí tenemos el punto 2, lo que significa que para aplicar la ecuación general de la energía hay que necesariamente definir cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2. Esto es importantísimo, ¿verdad? Si ustedes colocan la ecuación general de energía y no definen el punto 1 y el punto 2, no tiene sentido esa ecuación. ¿Sí? Entonces, siempre esto hay que colocar incluso con un color rojo, si se quiere, con un círculo, porque es un dato importantísimo para poder resolver el problema. Entonces, ahora sí podemos decir, mire aquí, Luis, ¿usted me puede ver estas cargas que están aquí en el punto 1? Voy a dar un poquito más de zoom. Así se ve. Aquí tenemos el punto 1. Nos dice que esta energía total en el punto 1 es igual a ¿qué? ¿Sí se ve? Luis, ¿me escucha?
La carga de presión. Más En el la punto carga- 1, ya, más más, la carga de altura en el punto 1 y más la carga de velocidad en el punto 1. ya. Entonces, en el punto 1 solamente yo tengo carga de presión, carga de elevación y carga de velocidad. Y en el punto 2, ¿qué tengo? Lo mismo tendría. Carga de presión, carga de elevación y carga de velocidad. Pero la ecuación que hacíamos referencia también hablaba de otros elementos, hablaba de una carga agregada, de una carga retirada y de una carga también de pérdidas por fricción. Entonces, ¿dónde están? Es que esas son cargas de proceso. Estas son cargas puntuales, o sea, están en los extremos, pero nos faltaría las otras tres cargas. Aquí estaría la primera carga, que es la carga agregada, mire, vea. Es la que está entregando la bomba al sistema. Por eso la pone como positiva, vea. Y aquí está la carga retirada. En este caso hay un motor hidráulico que está retirando carga. Miren la dirección de la flecha. Y aquí también hay carga de pérdidas por fricción. Miren también la dirección de la flecha. Está retirando carga del sistema. Entonces, a partir de aquí podemos llegar a la misma ecuación. Carga de presión en el punto 1, más carga de elevación en el punto 1, más carga de velocidad en el punto 1, más carga agregada que está entregando la bomba, menos la carga retirada del motor, menos la carga de pérdidas por fricción que se da en las tuberías, accesorios y todo lo demás, es igual a la carga de presión en el punto 2, más la carga de elevación en el punto 2, más la carga de velocidad en el punto 2. Listo, entonces este gráfico nos va a ayudar bastante para poder resolver problemas. Ahora, sucede que en la práctica hay algunos datos que simplemente pueden ser igual a 0, eso ya lo vamos a ver de manera específica de acuerdo a los problemas que se plantean. Ya, entonces hasta aquí creo que estamos de acuerdo. No sé si hay alguna duda tal vez, Fran, para poder avanzar. No, ninguno, no hay problema. Sí, ya, listo. Entonces hasta aquí estamos de acuerdo. Ahora, nos faltaría una última cosa para avanzar. Es el análisis, o no, serían dos cosas, ¿no? De la carga de presión y la carga de elevación. Ya sabemos que la carga de velocidad depende de la velocidad y esa se obtiene a través del análisis de flujo volumétrico, como lo acabamos de hacer recién. Ahora, ¿cómo calculamos la carga de elevación? Para obtener la carga de elevación es bastante sencillo, siempre y cuando ustedes definan un punto de referencia. Esto es importantísimo. Entonces, si queremos decir que la carga de elevación es tanto, el punto, la pregunta que viene en el cajón es con respecto a qué línea o a qué sistema de referencia. Entonces, por tanto, hay que colocar siempre un sistema de referencias. Eso va de cajón, ¿verdad? Ustedes siempre tienen que colocar una línea así, más o menos. Y aquí ustedes van a dibujar un triángulo o algo así que indique que es el sistema de referencia. No, aquí no lo puedo hacer, pero ustedes pueden colocar un solo triángulo, ¿no? Entonces, significa que contra este línea de referencia estamos midiendo las longitudes. Por tanto, si este fuera el sistema de referencias, indíquenme, por favor, usted mío, Franz, ¿cuál sería la carga de elevación Z1 con respecto a este sistema de referencia? ¿Cuánto vale Z1 con respecto a este sistema de referencia? 0, ¿no es cierto? Y Z2 obviamente sería la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿no es cierto? Z2 sería hasta aquí. Esto sería Z2. Ahora, si yo coloco el sistema de referencia más abajo, por ejemplo aquí, es otro cantar. Entonces ahí ya Z1 tendría este valor que está de aquí a acá, y Z2 vuelta tendría el valor de aquí a acá. Entonces por eso es importante que ustedes definan cuál es el sistema de referencia, en dónde está ubicado. Si es que el sistema de referencia está aquí, obviamente Z1 va a ser igual a 0. Pero si el sistema de referencia está acá abajo, ya Z1 no sería igual a 0. Por lo general, siempre hay que tratar de ubicar el sistema de referencias
en una posición que elimine a cualquiera de las cargas de elevación para que se simplifique la ecuación. En este caso lo hemos colocado justo pasando por el punto 1, pero tal vez en otros problemas convenga ubicarlo pasando por el punto 2, ¿no? Ustedes ya lo tendrán que decir. La idea es que coloquemos ese sistema de referencias de tal manera que nos permita simplificar la ecuación. Listo, entonces hasta aquí estamos claros con el tema de la carga de elevación. Aquí la parte clave, como digo, es saber ubicar el sistema de referencia. Ahora, vamos con otro punto que es la carga de presión. Verá, la carga de presión es básicamente la presión estática que esté en ese punto. Entonces, y la presión estática es aquella que se mide con un manómetro en ese punto. Entonces, en algunos casos, cuando el sistema está abierto a la atmósfera, la presión estática va a ser igual a 0. Y cuando vuelta está presurizado el sistema, la presión estática y por tanto la carga de presión va a ser diferente de 0. Entonces aquí hay que analizar, ¿no? Usted tiene que decir, bueno, si yo coloco un manómetro en ese punto, ¿cuánto me va a marcar? Si es que está abierto, como digo, a la atmósfera, ese manómetro le va a marcar una presión manométrica igual a 0. Vamos a revisar el problema para que se pueda observar de mejor manera este tema de la carga de presión. Miren. Esta es una figura interesante, ¿verdad? La que está acá. A ver, aquí está. Este que está aquí. ¿Qué significa esto, Anthony? Esta representación. Está abierta la atmósfera. Perfecto. Está abierta la atmósfera. Entonces, cuando está abierta la atmósfera, ¿cuál es el valor de la presión manométrica en este punto 1? 0. 0. Y por tanto, la carga de presión, ¿cuánto sería? 0. 0. Entonces, como que ustedes vean ya esta representación de una ya la carga de presión en ese ambiente va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la presión manométrica es igual a 0. O sea, solamente existe presión atmosférica. Pero en este caso, lo que se requiere es la presión manométrica. Ahora, vamos a ver otro problema para que ustedes vean la diferencia. Miren acá. Miren este caso. ¿Cuál es la carga de presión en el punto? Asumamos que este aquí es el punto 1. Habría que dibujarlo, ¿cierto? Y este sería el punto 2. Listo. ¿Cuál es la carga de presión en el punto 1? Marlon Pérez, te ayude. ¿Cuál es la carga de presión en el punto 1? Sería 14.7 P6. No, ya acabamos de decirlo, ¿verdad? Está en manométrica sería 0. Miren aquí la figura. Ya, por eso está la atmósfera. Está la atmósfera y por tanto la carga manométrica es igual a 0. Igual a 0 manométrica. Y por tanto la carga de presión 0. ¿Y cuál es la carga de presión en el punto 2? 35 P6. Dividido para... ¿Recuerdan la fórmula? Es igual a la presión dividido presión para... sobre el peso específico. Exactamente. O sea, ya que di ambos. Y aquí la carga de presión, ¿en qué unidad nos van a dar? Si estamos hablando de unidades del sistema americano. Sería... La carga de presión, ¿en qué unidad nos va a dar? La de presión sería en P6.
y la carga de presión. Ah, no. Recuerden que en el sistema americano Ah, la carga ¿no? sí, sí. Pies. Sería es pies. No hay donde perder, son pies. En el sistema americano es siempre la carga es en pies. Y en el sistema internacional es Serían metros. metros. Listo. Ahora, aquí, claro, me dan datos, ¿no? ¿Cuál sería la unidad de presión en el sistema americano? Yo podría utilizar este valor aquí y dividir para el P específico para calcular la carga de presión, ¿o cómo haría? Si usted se fija, nos estamos aquí en PSI. ¿Y cuál es la unidad de presión en el sistema americano? Pascal. No, ese es el sistema internacional. En el americano, P6. No. ¿Cuál es la unidad Es que en el sistema americano, la unidad de longitud no es la pulgada. Recuerden que PSI es libra por pulgada cuadrada. Sería en el sobre... ¿Alguien me dice la unidad de presión en el sistema americano? No sé, Pascales. ¿Cuánto, perdón? Pascales, ¿no sería? No. A ver, recordemos, en el sistema americano, a ver, vamos a ver. Básicamente presión, ¿no es cierto?, que es igual a fuerza dividida por área. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, estamos, ya como concepto general. Muy bien. En el sistema americano, ¿la fuerza en qué se mide? En libras, muy bien. ¿Y el área? En el sistema americano. ¿En qué? Es cuadrado. Y es cuadrado. Entonces no hay donde perder. Y por tanto, la presión en el sistema americano, ¿cuánto sería? Libras sobre pie cuadrado. Entonces aquí, si me dan en libras sobre pulgada cuadrada, yo tendría que llevar estas pulgadas cuadradas a pie cuadrado. Entonces, como dato, lo tenemos en PSI, pero para llevarlo al sistema americano tenemos que ponerlo en términos de libras sobre pie cuadrado. Entonces, habría que multiplicar ¿por cuánto? Por 144. Recuerden que un pie es igual a 12 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces, al cuadrado. Eso solamente para que tengan en claro, ¿no? Siempre ustedes, como digo, en el sistema de unidades, primero colocan los datos en las unidades que les den y luego tienen que llevar necesariamente al sistema que ustedes quieran trabajar, ya sea el sistema americano o al sistema ahora vamos a ver, ¿y la potencia en qué se mide en el sistema americano? La potencia en... Partan del concepto, potencia que es igual a energía sobre... Energía sobre tiempo. Tiempo. ¿Y la energía en qué se mide en el sistema americano? Energía es igual a fuerza por... Fuerza por metros. No. O fuerza por distancia. Por distancia. Entonces, ahora sí, dígame, ¿en qué unidades se mide la potencia en el sistema americano? Libras, pies sobre segundo. Libras, pies sobre segundo. Exactamente. Eso para que tengan en cuenta. Libras, pies sobre segundo. Ya, entonces, con esto ya podemos continuar con el ejercicio. Volvamos otra vez al desarrollo del problema. Y decíamos que ya estamos en el punto 5, que tiene que ver con el análisis de cargas. Entonces, por favor, ustedes hagan un esfuerzo y ya no lo copien, sino que memoricen la ecuación general de energía, porque esa sí es básica. Yo siempre digo que esa ecuación es como cuando ustedes quieren preparar al menos en nuestra región, un almuerzo. ¿Qué producto es básico para preparar un almuerzo? Algo que no puede faltar. El agua. Arroz. El arroz. El arroz. Entonces acá eso es básico. O sea, esta fórmula es básica. Ustedes siempre tienen que escribirla como punto de partida para poder hacer los otros cálculos. Entonces, por favor, escriban la ecuación general de energía en términos de carga. Recuerden, antes de eso, recuerden colocar ya el punto 1 y el punto 2. Y con base a eso, ustedes ya pueden plantear la ecuación general de la energía. Listo, entonces ya tenemos, y de ahí vamos viendo qué podemos simplificar, porque por lo general siempre se simplifican algunas cargas.
Entonces tenemos la carga de presión, el punto 1, más la carga de elevación. Para colocar la carga de elevación, ¿qué necesitamos? Colocar La referencia. la referencia. Entonces, por favor, coloquen la referencia. ¿Dónde la vamos a colocar? Vamos a ver si estamos de acuerdo todos. ¿Qué les parece si la colocamos acá abajo? ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Oh, no, aquí sería, pues, aquí está el punto 1. Entonces, la referencia va a ser justo aquí. ¿Listo? Y por tanto, este va a ser mi sistema de referencia. Listo. Ahora sí. Notemos que también está abierta la atmósfera y por tanto la presión manométrica en el punto 1 y el punto 2 es igual a 0. Y no hay tampoco carga retirada, o sea, no hay ningún motor aquí. ¿Listo? Entonces ahora sí escribamos la ecuación general. Carga de presión en el punto 1, es decir, peso 1 sobre peso específico, más carga de elevación en el punto 1, es decir, Z1, más carga de velocidad en el punto 1, es decir, BS, que es la velocidad de succión, en el punto BS al cuadrado sobre 2G. Ya, sigan por favor. Sigan por favor. Tenemos ya la ecuación general. Ahora, ¿qué cosas podemos eliminar de ahí? La carga de presión. Primero vamos a eliminar la carga de presión. Entonces, vamos a escribir al lado de la ecuación. Mira, podemos hacerlo de la siguiente manera. Digamos, ustedes aquí escriben, por ejemplo, toda la ecuación general. Aquí podemos poner una línea vertical. Y aquí al ladito vamos eliminando las cargas. Entonces, la primera cosa que vamos a escribir aquí, ¿no es cierto?, va a ser presión 1 dividido para, ustedes escriben peso específico, es igual a 0. Ya, la primera que se fue. Y lo mismo tenemos para la próxima, ¿no es cierto? Y por tanto, la carga de presión en el punto 1 es igual a 0. Y así sucesivamente. Van a escribir aquí, al lado de esta línea vertical, que está hacia la derecha, todas las cargas que se pueden eliminar. A ver, ayuden por favor. Z1. También se puede eliminar. Entonces se puede eliminar. Entonces coloquemos aquí Z1 es igual a 0, ¿no es cierto? ¿Listo? Seguimos eliminando. La carga de velocidad en el punto 1. Esto es importante, ¿verdad? Cuando se tiene así un recipiente grande, ¿no? Se asume que esta velocidad aquí es muy lenta. Y por tanto se puede aproximar a que B1 es igual a 0. No estamos hablando de la velocidad de succión, sino, que sería aquí las tuberías, sino la velocidad justo aquí en el punto 1. Entonces, en el punto 1, que está sobre la superficie libre de líquido, se asume que esta va a bajar con mucha lentitud y por tanto B1 va a ser igual a 0. Siendo así, significaría que la carga de velocidad en el punto 1, ojo, en el punto 1, sería igual a 0. Entonces, eso también vamos a eliminar. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, Ya, es aproximadamente. Entonces, aquí aproximadamente 0. Ya. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes escriban bonito, por favor. Aquí no me sale tan elegante. Ustedes escriban en orden. ¿Qué más tenemos? Tenemos la carga agregada. Eso sí, obviamente es un dato. Perdón, es una incógnita que tenemos que encontrarla, ¿no? La carga retirada. ¿Cuánto es? ¿Qué valor tiene la carga retirada? Si ustedes se fijan, entre el punto 1 y el punto 2 no hay ningún motor. Lo único que tiene es una bomba nomás. Y por tanto, como no existe, la carga retirada va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces pongan simplemente esta H sub R es igual a 0. Luego vamos a ver en el punto 2
La carga de presión también va a ser igual a 0. La carga de velocidad también es igual a 0. ¿Y cuánto es la carga de elevación? 10 metros. 10 metros, ¿sí? 10 metros, ¿no? Y entonces ahora sí, podemos volver a reescribir la ecuación y a despejar el valor de la carga agregada. Por favor, me indican a qué va a ser igual la carga agregada. Ya después de eliminar las cargas que no van a interactuar en este problema. En el punto 2 también vamos a asumir una velocidad 2 igual a 0. O sea, como que es muy lento básicamente el movimiento del agua en la superficie libre. No estoy hablando de la tubería de descarga, porque ahí sí tiene una velocidad considerable el fluido. Estoy hablando en el punto 2. Listo, entonces, si asumimos que la carga de velocidad en el punto 2 es igual a 0, ¿me pueden indicar, por favor, cómo queda la ecuación? Después de eliminar las cargas que no están interactuando. Queda como carga agregada es igual a la carga de altura 2 más la carga total. La carga de pérdidas por fricción. O sea, H sub L, ¿no es cierto? La carga por pérdida de fricción. Sí, la carga de pérdidas por fricción. Entonces tenemos que la carga agregada es igual a la carga de elevación en el punto 2 más la carga de pérdidas por fricción. Listo. Entonces viene la carga de elevación, prácticamente ya la tenemos, son 10 metros. Lo que nos faltaría calcular es la carga de pérdidas por fricción. Ahora, finalmente, como nos piden calcular la potencia, ¿no? No sé si ustedes recuerdan cómo se calcula la potencia con base a la carga y el caudal. La potencia de la bomba, ¿a qué es igual? Ya, Es si es igual que, a la carga agregada por el peso específico por el caudal, todo Ya. eso dividido para la eficiencia. ya, listo, entonces eso anotemos por favor. La potencia es igual a la, Carga agregada por el peso específico, por el caudal, todo eso dividido para la eficiencia. listo. Muy bien, entonces anotemos eso de ahí. La carga agregada, ¿en qué unidades debe estar? Si quiero que la potencia me salga en vatios. Metros. Metros. El caudal, En metros cúbicos sobre segundo. muy bien. El peso específico, En newton metro cúbico. newton sobre metro cúbico. Y la eficiencia ya es un valor adimensional. Listo, entonces, como ustedes se fijan, el caudal ya lo tenemos como parte mismo de los datos. El peso específico usted también ya lo tiene. ¿Y qué nos hace falta calcular? La carga agregada. Volviendo a la carga agregada, ya tenemos la carga de evasión. ¿Y qué me hace falta calcular? Solamente la carga de pérdidas por fricción. O sea que en definitiva, calculamos ese valor, pues ya tendremos resuelto el problema. Listo. A partir de ahí, entonces vamos a poner que el H sub L, ¿a qué es igual? Ustedes ya hicieron el diagrama hidráulico. ¿Se acuerdan que pusimos aquí H1, H2 y todo lo demás? Entonces, ¿a qué es igual el H sub L? Para los que llegaron hoy día, decían, verán que a partir de este diagrama de doble línea del sistema que estamos analizando, usted tiene que identificar en dónde se dan las pérdidas. Entonces habíamos indicado la pasada que aquí se va a dar una pérdida. Esto le vamos subtitulado con qué, como H sub 1, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Me recuerdan? Luego tenemos en esta tubería de succión, y esto lo hemos subtitulado como H sub 2. H sub 2, ¿no es cierto? Eso tienen que identificar. Luego, H sub 3 que pusimos, ¿me recuerdan? La válvula. La válvula, ¿no? Ya, entonces este sería H sub 3.
H sub 3. ¿Ya? H sub 4 que hemos colocado. Los codos. Los codos, muy bien. Entonces, este sería H sub 4, ¿no es cierto? H sub 5. La línea de descarga. Ya. Y H sub 6. Una salida de fluido. H sub 6. Listo. Ya. Ahora sí, la fórmula general para calcular la carga de pérdidas en cada línea o en cada accesorio, ¿cuál era? ¿Recuerden ustedes? Era solamente una constante K multiplicada por la carga. Por la carga de velocidad. En este caso, estamos hablando de la velocidad de succión y en este caso de la velocidad de descarga. Ustedes ya tienen, ¿no es cierto?, determinada la carga de velocidad en la línea de succión y en la línea de descarga. ¿Sí, no es cierto? Lo único que nos hace falta calcular el K1, porque la carga de pérdidas por fricción en este accesorio H1 va a ser igual a K1 multiplicada por la carga de velocidad en la línea de succión. Aquí es K2, aquí es K3, este es K4. En K4 había que multiplicar 2, ¿no? 2 K4 multiplicado por la carga de velocidad en la línea de descarga. Este sería K5 multiplicado por la carga de velocidad en la línea de descarga y este sería K6. Entonces, estamos hablando que en términos generales, verán esto aquí, este valor de H, ¿no? Va a ser igual a un valor de K multiplicado por D al cuadrado sobre 2G. Ahora, habría que analizar, obviamente, cuál velocidad es. Pero esta es la fórmula general. Entonces, ya tenemos calculada la carga de velocidad, tanto en la succión como en la descarga. Ahora, este B de aquí, habría que reemplazarlo, en este caso, por BS, que es la velocidad en la succión, o BD, que sería la velocidad en la línea de descarga. Pero esta sería la fórmula general. Listo. Entonces, si es así, tendríamos aquí que simplemente H1 va a ser igual a K1, que multiplica a la velocidad en la succión al cuadrado sobre 2G. ¿Sí? Listo. A ver, ayúdeme. Otro compañero, ¿cuál sería el valor de H sub 2? ¿H sub 2 a qué sería igual? Malacatus, usted ayúdeme, ¿cuál sería el valor de la carga de pérdidas por fricción en la línea de succión? O sea, H sub 2, ¿a qué sería igual? Sería igual a la fricción. No, solamente así en términos generales, usted dígame, como está aquí, así de sencillo. H2, ¿a qué es igual? Entonces sería H2 igual a F1. No, K2 sería. ¿Verdad? No la fricción. Después vamos a analizar el detalle. Solamente quiero que me lo diga así, algo parecido a la ecuación que está aquí. Sería solamente K2 que multiplica a la carga de velocidad en la línea de succión. Sería BS. BS al cuadrado. Sobre Nos va a ser la gravedad. Ya, listo. Listo. Daniel, usted, ¿a qué sería igual H3? Sí, K3. No, ya no estamos aquí. De descarga, ¿sí? Al cuadrado sobre 2G. Ya, perfecto. Jean-Pierre, ¿a qué sería igual la
la carga de pérdidas en los codos. H sub 4, ¿a qué sería igual? Sería igual a K4 que multiplica la carga de velocidad en la línea de descarga. Ya, algo se me está escapando usted ahí. H4 ya mismo es igual a ya. Algo viene antes de K4. Cuente cuántos codos hay. 2. 2 por K4. Ya, descarga al cuadrado sobre la gravedad. Ya, listo. Ya, listo, ahí estamos. K5, perdón, H5, ¿a qué sería igual? Bueno, lo demás sería ya con la misma lógica, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí lo que nos falta por calcular es el valor de K, porque como lo dije ya, la carga de velocidad en la línea de succión y en la línea de descarga ya la tenemos, ya la tenemos calculada. Solamente nos hace falta calcular el valor de K. Y el valor de K sí ya depende del tipo de elementos. Si es un accesorio, es una línea. Entonces vamos a ver. Uno a uno. Vamos al problemita, ¿no? Para calcular el valor de K1, en este caso, vemos que es una entrada hacia la tubería. ¿Dónde encontramos el valor de K1? Recuerden que todo lo que son accesorios lo vamos a encontrar en el capítulo 10. Ahí están los valores de K. Ya sean entradas, sean válvulas, sean codos y todo lo demás. Y en tanto que el valor de K2 o todos los K que se corresponden con las tuberías, ¿no? Ese valor lo vamos a calcular con base al factor de fricción y de por sí a la ecuación de Swaim-James. Primero vamos a hacer el primer cálculo de la carga de pérdidas por fricción en la entrada. Entonces vamos al capítulo 10. Vamos al capítulo 10. Sería 10-14. 10-14. En la página, por favor, me indica, me ayuden para... Página 238 de Tibro. Ya, muy bien. 238 me dijo, ¿no es cierto? Sí. 238, aquí se me queda. 238, ya. Pérdidas menores. O sea, profe, en el libro, la página 238. Ahí está en el PDF. Ah, ya listo, 238, ya un poquito más. Entonces tenemos que ir, esto aquí nos complica, hay que tener un poquito de paciencia nomás. 238, me dijo, no, 238. Ya. Ya, entonces, atendiendo a los datos del problema, ahora vamos a ver cuál de estos casos es. ¿Alguien, por favor, me puede en el problema para ver a cuál de estos casos se corresponde? Aquí tengo una tubería que se proyecta hacia el interior. Entrada con bordes cuadrados, entrada achaflanada, entrada redondeada. ¿Cuál de estos casos es? Entrada con bordes Cuadrados. Entonces, ¿cuánto es el valor de K? 0.5. 0.5. Ya listo, ya tenemos el primer valor. La primera carga de pérdidas por fricción, justamente cuánto es. Hay que multiplicar 0.5 por la carga de velocidad. Entonces, tenemos ahí simplemente como, yo decía que H1 es igual a K1 por V succión al cuadrado sobre 2G. Entonces, pone a continuación, y por tanto es igual a 0.5 por el valor de la carga de velocidad en la línea de succión. Y esto sería igual, ¿no? Lo ponen en línea horizontal, más o menos quedaría así, ¿no es cierto? Vamos a ver. Aquí decimos que H1 es igual a K1, que multiplica a la velocidad de succión al cuadrado sobre 2G, y este es igual a 0.5 por, ya ese valor ya lo obtuvimos, ¿cuánto salió? La carga de velocidad en la línea de succión. Ese valor ya, Era 17.
A ver, ¿por cuánto es que era? 0,17 metros. Ah, poquito, sí. ¿El total o el valor de la carga de...? Ya el Cero valor de punto- la carga. Ya, ahí. Así está, ¿no? Y es igual a... 0,085. Entonces, ustedes lo van a colocar así como una línea horizontal y ya tenemos la primera carga de pérdida por fricción, que sería, en este caso, en entrada a la línea de 0.085 metros. Listo, tenemos el primer valor. H. Ya, ahora vamos a calcular vuelta la carga de pérdidas en la línea de succión. Ahí tenemos que atender a la ecuación vuelta ya de Darcy-Weisbach, que nos dice, ¿no es cierto?, que en este caso H2 va a ser igual, dijimos a K2, que multiplica a la velocidad en la succión al cuadrado sobre 2G. Listo. Pero, y este es igual ya al valor del factor de fricción. En este caso, pero aquí estoy mal. En este caso, este K2 va a ser igual al factor de fricción que multiplica a la longitud sobre el diámetro. Entonces, el K2 es todo lo que está aquí. Factor de fricción por longitud sobre el diámetro. ¿Y esto multiplicado por cuánto? ¿Por cuánto tengo que multiplicar este K2? Obviamente por lo que está acá, ¿no es cierto? Que sería la carga de velocidad. Cuadrado sobre 2G. Ya. Entonces, aquí simplemente, usted ya recordará que en el caso de una tubería, el coeficiente de resistencia es igual al factor de fricción por la longitud sobre este diámetro. Y aquí sí, este factor de fricción que está aquí, tenemos que calcularlo utilizando la ecuación de Swamy-James. Claro, también lo podemos utilizar a través del diagrama de Moody, pero la ecuación de Swamy-James es bastante amigable cuando uno tiene una hoja de cálculo, y como queremos justamente utilizar hojas de cálculo, pues nos va bien que manejemos la ecuación de Swamy-James para simplificarlo. Ahora, para eso, vamos a anotar esta ecuación, que ustedes también la tengan así como siempre pendiente, porque siempre la vamos a utilizar, la ecuación de Swamy-James. Es la que está aquí, esta que está aquí. Se ve un poquito larga, como complicada, pero realmente a través de Excel, y eso va a ser muy, muy sencillo. Entonces, por lo pronto anótenla. Este factor de fricción es igual a 0.25 sobre, habrán corchetes, es todo elevado al cuadrado, logaritmo de 1 dividido para 3.7. Perdón, es un desarrollo. Aquí está. Es la ecuación 8.7 que está en la página 195. Esta ecuación es muy, muy precisa, por lo general tiene un error máximo de un 2% con respecto al diagrama de Moody, y por tanto se la puede utilizar con toda confianza. Ahora que vamos a utilizar la calculadora, obviamente se complica un poquito, pero luego cuando usted ya la coloque en la hoja en Excel a esta fórmula, pues va a ser inmediato prácticamente el cálculo del factor de fricción. Entonces noten ustedes que este factor de fricción, que se utiliza básicamente para calcular la carga de pérdidas por fricción en las tuberías, es igual a 0.25 sobre una expresión elevada al cuadrado, y dentro de ella logaritmo de 1 sobre 3.7 por el D. D, que es el diámetro de la tubería. Y este valor que está aquí, este E que está ahí, recuerden ustedes qué es. Bueno, este es el valor de la rugosidad absoluta.
Esto se lo obtienen de la tabla 8.2. Ya luego vamos a ver cuál es ese valor en esta tabla. Y más 5.74 sobre el número de Reynolds elevado a la 0.9. Entonces aquí nos queda pendiente dos cositas. Ver cómo calculamos esta rugosidad, o de dónde obtenemos el valor de la rugosidad absoluta y el número de Reynolds. Vamos con lo primerito. Esta rugosidad absoluta la vamos a obtener de la tabla 8.2. Sale, profe, 4.6 por 10 a la menos 5. Ya, usted encontró. Aquí está. Esta es una tabla que ustedes no pueden olvidar, la verdad. Incluso la página ya la pueden recordar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que es un acero comercial, ¿no es cierto? O soldado. Y aquí está tanto en unidades del sistema internacional como el sistema americano. Aquí está en pies, aquí está en metros. En este caso sería 4.6 por 10 a la menos 5 metros, ¿no es cierto? Ya tenemos el valor de que es la rugosidad absoluta. Y nos hace falta calcular solamente el número de Reynolds. Para eso vamos a utilizar la expresión que ustedes ya la conocen. Aquí está, ¿verdad? El número de Reynolds es igual a la velocidad, por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, que es esta especie como de V. Y recuerden ustedes que este valor de la velocidad, de la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica, ¿no es cierto? Dividida para la densidad. O sea que puede estar expresada en términos de viscosidad cinemática o de viscosidad dinámica. Depende de los datos que se tenga. Listo. Entonces, ahora sí, por favor, vamos a calcular, usted ya tiene, ¿no es cierto?, en el sistema de unidades la viscosidad cinemática y la dinámica. En principio, calculen el número de Reynolds. Como ya tiene usted la velocidad en la línea de succión, tienen también el diámetro y tienen la viscosidad cinemática, pueden calcular el número de Reynolds. Y con este valor que está aquí, y como ya tienen también la rugosidad absoluta, utilizando la ecuación de Swamy-Jen, pueden calcular el factor de fricción. Y luego de eso, ustedes multiplican el factor de fricción por la longitud sobre el diámetro de la tubería y tienen el valor de K2. Y ese valor de K2 solamente lo multiplican por la carga de velocidad en la línea de succión y ya tendríamos determinado la carga de pérdidas por fricción en la línea de succión. Hasta aquí estamos, vean. Tenemos H1, tenemos la ecuación general. Bueno, nosotros lo hemos expresado solamente como K1, K2. Aquí ustedes vean que el K1 es igual a K, K2 va a ser igual a el factor de fricción en la línea de succión multiplicada por L sobre D. K3, también aquí sacamos a través de esta expresión que ya les explico luego, y así sucesivamente. Entonces vamos primero calculando el valor de K sub 2. Me indica cuál es el factor de fricción en la línea de succión. ¿Alguien ya sacó tal vez? ¿El número de Reynolds cuánto salió? Ya, aquí estamos. Muy bien. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, el valor de la... En este caso, aquí nos están dando la viscosidad dinámica. Entonces, cuando nos dan como dato la viscosidad dinámica, entonces hay que utilizar la expresión que está aquí. Velocidad, diámetro, densidad sobre la viscosidad dinámica. Y cuando nos da vuelta la viscosidad cinemática, pues simplemente es como
con la expresión que estuvo hace un ratito. ¿Por qué? Porque la viscosidad cinemática es igual a la dinámica dividida para la densidad. Bueno, entonces ya tenemos el valor. Ya, ahora sí, como ya tenemos eso de allí, pues, y ya tenemos también el valor aquí de la rugosidad absoluta. Simplemente lo metemos en la ecuación de Soimi-James. Y por favor me indica cuál es el factor de fricción en la línea de succión. Bien, por si acaso, esta es la ecuación de Soimi-James, para que la noten, ¿no? Y ya tenemos aquí el diámetro, la rugosidad absoluta, tenemos el número de Reynolds, y solamente tenemos que reemplazar aquí, y nos da directamente el valor del factor de fricción, y ya no tenemos que utilizar el diagrama de Bode. .018, ¿cuánto sale aquí? FS, FD, aquí está, muy bien, 0.018, ¿sí? Bueno, con el mismo procedimiento, usted va a calcular también el factor de fricción en la línea de descarga, F sub D. Y por tanto, con eso ustedes ya podrían determinar aquí el H sub 2, que era solamente F sub S, por la longitud que lo tiene